Bienvenidos a la tercera mesa de este encuentro Transferencias Aurales. El nombre de esta mesa es Interacción Estética entre Humanos, Máquinas y Algoritmos. Yo soy Pablo Silva, servidor, para que estaré moderando. Tenemos en este momento la participación de Miguel Cortés Solano, de Gerardo Andrés Mesa Gómez y de Renzo Filinich Orozco. Entonces, vamos a comenzar entonces con la participación de Miguel Cortés, de quien leeré una breve semblanza. Miguel Cortés Solano realizó su formación técnica en el Instituto Politécnico Nacional y su formación en artes en la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado La Esmeralda. Su trabajo se ha expuesto desde el año 2002 ante las más diversas audiencias. Algunas de ellas se pueden encontrar en el Museo de Antropología e Historia en México, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el Centro Nacional de las Artes, la Fonoteca Nacional de México, en distintos centros culturales y plazas públicas de la Ciudad de México. Su creación artística se ha enfocado a la producción sonora. Ha recibido invitaciones para presentar sus procesos creativos en colaboración en el Museo Carrillo Gil, en el Teatro de las Artes CNA, La Quiñonera, el Instituto Cultural Colombo Alemán de Bogotá, Colombia, el Museo de Arte Contemporáneo de Estonia. En 2011 es acreedor a una de las becas del Fundación Instituto Nacional de Bellas Artes de México para especializarse en arte sonoro en el Conservatorio Nacional de Colombia y la Facultad de Cine de la Universidad Nacional de Colombia. La ponencia de Miguel se llama El uso de circuitos electrónicos y la indeterminación en la obra sonora de David Tudor. Adelante, David. Adelante, Miguel, perdón. Muchas gracias, maestro Pablo. Muchas gracias también a la universidad y a la FAM que nos convoca en esta tarde. Bueno, yo quisiera primero introducir brevemente a dos conceptos que considero que son claves. El azar y la indeterminación muchas veces se confunden eh, y especialmente se confunden más cuando se habla o se piensa diferenciar entre Cage y Tudor. Como recordarán, básicamente Tudor es reconocido por ser quien va a ejecutar o a interpretar 433 y bueno, casi que el mérito es que no hizo nada, simplemente abrió la tapa, entonces muchas veces, o mejor dicho, pocas veces se le da el lugar que tiene en la creación de la música que va a ser parte de la Escuela de Nueva York. Decidí poner esta foto un poco para también hacer cita a dos momentos que yo creo que diferencian perfectamente el abordaje creativo tanto de Tudor como de Cage. En El Silencio, en español, en la página 264, perdón, Cage habla sobre en una ocasión que fueron a dar una clase que iba a ser grabada para la televisión. Tanto Cage como Tudor saliendo de la grabación tenían un poco de hambre y decidieron comer en el restaurante que tenía más gente. Tanta gente tenía el restaurante que cuando la mesera les trajo el postre, pese a que uno había pedido, digamos, un helado de chocolate y otro de fresa, la mesera trajo dos de chocolate. En ese mismo texto, Cage platica cuando se dispuso a experimentar con hongos para prepararlos de comer y estos resultaron ser tóxicos. Era una forma en la que Cage nos hablaba de la indeterminación y estar abierto a nuevas experiencias. John Adams, que es como uno de los últimos protegidos o iniciados por David Tudor, él platica que en el 92 David Tudor fue capaz de atravesar toda una ciudad italiana para comprarse un helado y que el viaje costó como mucho esfuerzo por David Tudor porque ya estaba bastante avanzado en edad y también fue un costo a nivel económico. Bueno, son como dos diferencias que yo establecería entre Tudor y Cage en cuanto a la forma en la que están dispuestos o están abiertos a nuevas experiencias. Eh, bueno, yo en ese sentido consideré la figura del enroque como una forma en la que podría explicar la relación que va a tener creativa tanto Cage como Tudor. Típicamente en el enroque, como podemos ver en el GIF, el rey se desplaza al lado de la torre. Pensemos que el rey es el compositor que va a exigir del intérprete un repertorio de gestos y casi que
la virtud del intérprete va a ser que se interprete la partitura o las indicaciones en estricto sentido, ¿no? Que se toquen todas las notas con el espacio, con el ritmo, con la velocidad que esta demanda. Sabemos que la indeterminación, de alguna forma, para Cage va a ser la incorporación de sonidos que no pertenecen, digamos, al mundo musical o a los instrumentos propiamente, pero también a las notas que le van a dar de pie a Tudor para crear. Eso yo lo pondría que, como digamos, es reconocido, la relación de Cage con artistas plásticos como Rauschenberg, inclusive las partidas o digamos, Cage no solamente como aprendiz de arte de Marcel Duchamp, sino también como un aprendiz de ajedrez. Eh, Cuando Duchamp hace la presentación de la grieta, que es ese azar que deviene en la obra cuando es transportada, hay que diferenciar en ese sentido. El azar es eso que le ocurre en la obra y que digamos que por las condiciones de la obra, del material, de todo lo que implica, al ser transportada, se revienta el cristal. Y la indeterminación es la transparencia, es lo que digamos que va a estar en el entorno, que va a estar digamos, en Filadelfia, cuando uno ve el gran vidrio, se puede dar cuenta que sigue siendo una ventana que permite ver lo que ocurre del otro lado, ¿no? A diferencia de una pintura, está abierta a lo que contestan, a lo que pasa del otro lado de él. O por no poner en otro lado, sino que lo que está sucediendo a través de la obra. Eh, Tudor, digamos que empezó como un pianista, pero sobre todo como un organista. Y sabemos que de alguna forma el órgano trabaja con aire, que es un aire que va a estar recogiéndose, digamos, de la atmósfera para ser emitido por el mismo instrumento. Eso es una idea que quisiera dejar ahí en reposo y avanzar hacia lo que considero que fue la indeterminación propiamente de Tudor. Mm, Muchas veces se cita una obra que se llama Encuentro, que es donde ya, digamos, se echa una partida de ajedrez tanto Duchamp como que. Y no, nunca se le sigue atribuyendo a Cage, aunque nunca ha sido como el propósito decir quién es el autor. Y eso yo creo que es como parte del enroque, ¿no? Del juego que tenían, tanto ya como colaboradores, sino tanto como un compositor y un intérprete. Aquí podemos ver figuras como muy notables que van a tomar después relevancia. Max Neuhaus, por ejemplo. En esa presentación que les mencionaba al inicio, cuando fueron a dar la clase en televisión, Cage y Tudor, la grabación no pudo ser, porque habían olvidado conectar, digamos, la cinta magnética que iba a ser el registro de toda la presentación. Y en ese sentido yo creo que es una de las cosas que es clave en Tudor, es que él se iba a buscar, o su indeterminación está dada por las conexiones de distintos circuitos electrónicos. Este tablero que fue diseñado por Lowell Cross, básicamente consiste en que, de acuerdo a movimiento de las piezas de ajedrez, van a tener distintas emisiones de señal. Esa señal podía ser audible y podía ser también visible a partir de procesamiento de material fílmico. Digamos, no es todavía video, pero sí hay como una visualidad dada por los rayos catódicos de monitores y de circuitos que ya fueron trabajando durante muchos años en compañía de los laboratorios Bell, que es, digamos, los primeros que dan la tecnología, los recursos, digamos, de alta gama, tanto a Cage como a Tudor. En esta foto podemos ver tanto a Cage como a Tudor jugando las partidas y bueno, es muy conocido que una de las reclamaciones que le hizo en algún momento Duchamp a Cage es que él no tenía pretensión de ganar. Y bueno, es parte de lo que yo creo que envuelve a la pieza o el abordaje de los circuitos que va a tener Tudor.
Y es que al ser una música experimental, a diferencia de otras formas de electrónica, como la escuela de Colonia o este, la música concreta, es que aquí la escucha no está, digamos, tan condicionada de de la concepción, sino al momento en que se está ejecutando la obra es que se escucha. No hay un pre o una idea que condicione, que dé forma o que dé estructura a a toda la pieza. En ese sentido está abierto, como les mencionaba en el gran vidrio. Bueno, esto es otra que muestra como todas las conexiones y toda la forma en la que van a buscar experimentar. David Tudor va a generar muchos, bueno, es un disco que salió del registro de reunión que fue en Canadá. Y bueno, es como parte importante, creo yo. Esos circuitos y esas conexiones que están dadas, a un principio van a trabajar mucho a partir de módulos. Tudor va a usar circuitos que no existían, y digamos, sí va a inventar unos, pero muchos también los va a tomar de revistas estilo hágalo usted mismo, de radioafición y de producción de este tipo de circuitos. Y al mismo tiempo, les decía, va a estar trabajando a nivel de super alta tecnología con los laboratorios Bell. Una de las obras, digamos, cumbres, o como más representativas de todo el cuerpo de obra que produjo David Tudor se llama Rainforest. En esta pieza, básicamente, digamos, el tone room de la habitación o de la sala es recibido por los objetos que van a recibir esa resonancia para ser amplificada. Ahorita les voy a explicar eso en el circuito, de pronto es más claro, pero quería que notaran esta foto que es del MoMA relativamente reciente, en 2020, y algo que es clave es que hay una ventana. O sea, la sala no está aislada digamos, de la vida de la calle. O sea, es algo que también es súper importante, ¿no? Seguimos esta idea de que es un aire que está, o una vibración, un sonido que está y que lo va a incorporar tanto a los objetos como para, digamos, amplificar esa resonancia. Va a salir la vibración por los objetos y va a retroalimentar el circuito. Aquí hay una exposición que también, digamos, que fue presentada por una, una asociación de compositores que se llaman compositores dentro de la electrónica, y que digamos que son como los que van a continuar esta misión que va a emprender David Tudor en los 70s. En esta también podemos ver que está cerca de una ventana, o sea, si hay un criterio de que es importante que esté abierta, que siga indeterminada, no solamente por la acústica del lugar, sino por los sonidos que están aconteciendo alrededor de ella. Bueno, aquí, pues si gustan escucharla, pueden escanear el código QR, una versión de los 70s también. Esta foto es de una versión digamos, el montaje de la instalación de los 70s. Uno también de los, digamos, iniciados de Tudor Basil Bilbiola. Aquí estamos viendo que la escucha también puede ser, digamos, indirecta, no solamente por los oídos, sino a partir de la estructura ósea, mordiendo. Lo cual que me parece como interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo podría ser posible una pieza en el contexto sanitario? Los niños también podrían participar, evidentemente. Bueno, este es el diagrama del circuito que va a tener digamos, para amplificar las cosas en Rainforest. Y yo creo que aquí es donde podemos leer, no necesariamente como una partitura o como una pauta, pero sí podemos ir viendo e hilando cómo va estableciendo las conexiones de los circuitos electrónicos de Tudor. Siempre van a estar abiertos, como les decía. O sea, aunque, digamos, si hay un mecanismo o un circuito que va a estar, digamos, va a tener una entrada y una salida,
este, muchas veces por ejemplo, si vemos aquí en lo que va a ser el transductor que hace como de membrana para hacer bocina, va a estar sobre un objeto. Esa materialidad, ese cuerpo físico, de alguna forma va a oír, va a ser sensible de otra forma a esa escucha que estaba dada, tanto ya por el conjunto de todos los objetos que había en la sala y digamos todo el ambiente sonoro que había. Va a ser va a ser recibido por un piezoeléctrico o un micrófono de contacto y va a ser amplificado. Sí puede, digamos, tener una ecualización, como podemos ver, para que haya una, digamos, una suerte como de modulación. Ya después va a estar, digamos, la amplificación como tal, aunque muchas veces también la amplificación no va a ser necesariamente una bocina, sino puede ser un objeto, como vimos aquí o como es muy conocido por ejemplo, en este como bote, uno puede entrar al objeto y escuchar también ahí tener la experiencia de escucha. Uno de los proyectos que ya son como los finales y los culmen de la obra de Tudor es que trabajó con uno de los primeros circuitos que desarrolló Intel de red neuronal. Es en el 92 donde hace la presentación. Pero pese a que estaba usando todo el tiempo, digamos, high-tech, así como el circuito o sonares, que van a ser como radares de la Marina de Estados Unidos, siempre va a usar también circuitos que él fabrica o buscar interconexiones. Es muy conocido como ver la mesa de Tudor y ver pedales de instrumento de guitarra y este tipo de cajas que son adecuaciones del circuito. Entonces, tenemos esta idea del circuito, digamos, prefabricado de manera industrial o fabricado de manera industrial y lo que yo llamaría como una suerte de pensamiento ya como pre-hacker o hacker, donde va a intervenir ese circuito. Se lo va a apropiar, él va a decir que va a buscar que tanto la bocina como los circuitos tengan personalidad propia, que la obra está terminada, por decirlo así, o está concluida, o digamos que la intervención de David Tudor se suspende cuando la obra ya es capaz de por retroalimentación cambiar por sí misma, sin que ya él tenga que modular o digamos accionar bueno, aquí ya, digamos, ya los circuitos se vuelven cada vez más, más abstractos porque son circuitos ya que operan en la escala de lo milimétrico, pero esta imagen es también de una matriz o digamos una valla de pacheo que va a desarrollar Tudor para seguir conectando cosas, o sea, para seguir añadiendo, para seguir enriqueciendo no solamente la computadora. Esto, como bien apuntaba hace unos momentos el maestro Pablo Silva Pre, es lo que yo creo que va a ser ya la realidad de nosotros, ¿no? Que es electrónica analógica integrada con electrónica digital, ¿no? Con la informática. Y yo creo que ahí está un poco lo que va a ser la pertinencia y la apuesta de David Tudor. Esta imagen corresponde a una de las obras más conocidas, que es Bandoneón, donde a partir del bandoneón del instrumento se van a computar o se van a tomar las decisiones de las señales que va a tener toda la instalación. Esta obra se presentó en lo que se conoce como 9 tardes de teatro y electrónica y es como uno de los momentos clave, yo creo, de lo que ahora es muy común, que es conjuntar la ciencia o la electrónica con las artes. Inclusive hay robots que, digamos, traen bocinas y están circundando, son bocinas que están siendo amplificadas y que están dando vueltas. No solamente una escucha multicanal, sino una escucha cuya bocina está en movimiento. Sí. Disculpa, Miguel, te queda mucho porque estamos pasándonos un poco del tiempo. No, ya, de hecho, es como un poco Gracias. lo que se hace. Gracias, Miguel, disculpa. No, no.
Bueno, a todos quería pedirles, bueno, si tienen alguna pregunta en este momento, por favor, pueden prender su cámara y hacerla en persona o, en dado caso, escribirla en el chat para que la conteste Miguel. De todos modos, tendremos un espacio para más preguntas hacia el final de las tres presentaciones. También les quería recordar a aquellos que tienen interés en esto, el que pueden pasar lista en el enlace que acaba de subir Hernani en el chat. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la presentación, perdón, las preguntas, perdón, las preguntas. ¿Hay alguna pregunta que gustan hacer a Miguel? Pueden levantar la mano o... ¿Una? Bueno, seguiremos adelante entonces con la presentación de Gerardo. Segundo. Gerardo Mesa, comienza sus estudios musicales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es licenciado en composición por el Conservatorio de las Rosas, donde estudió con Ignacio Martínez Madrigal. Además, es egresado de la carrera de Música y Tecnología Artística de la ENES Morelia, UNAM, donde estudió bajo la tutela de Rodrigo Sila y Juan Sebastián Laj. Actualmente cursa la maestría en Tecnología Musical en la UNAM. Como compositor, en el 2017 resultó ganador del primer concurso nacional de composición para cuarteto de percusiones con su obra Aleación. Ha sido beneficiario del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico en el 2014 y 2019 con los proyectos Sonidos de un entorno tamaulipeco y Topografías sónicas, y su música ha sido interpretada en México, Estados Unidos y España. El nombre de la presentación de Gerardo es Agentes sin cuerpo, ideas sobre interacción y una propuesta de implementación en sistemas interactivos musicales. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser un poco de ser breve, ¿no?, con mi participación, pero en esta intervención voy a hablar sobre la interacción y la agencia desde los puntos de vista de la interacción humano-máquina como disciplina, la música por computadora, la psicología cognitiva, la inteligencia artificial y el posthumanismo. Bueno, algunas corrientes que pueden estar enmarcadas en el posthumanismo, ¿no? Cabe mencionar que esto es parte de mi investigación de maestría, la cual busca crear un sistema interactivo musical desde un punto de vista de colaboración. Este se encuentra en fases iniciales y por lo tanto lo que presentaré hoy se puede entender como unos primeros pasos de interconexión de ideas, un esfuerzo de entender la colaboración humano-máquina. Entonces, a hoy me encuentro más lleno de dudas que de respuestas, ¿no? Eh, entonces voy a avanzar un poquito. Entonces, actualmente, dentro de la disciplina de la interacción humano-máquina o Human-Computer Interaction, existe mucha investigación acerca de estos dos conceptos de interacción y agencia desde lo teórico y lo tecnológico, ¿no? Lo de implementación. Un ejemplo de esto es la teoría actor-red, donde uno de sus puntos más importantes es la asignación de agencia, tanto a los humanos como a los no humanos, que se encuentran enmarcados en un sistema tecnosocial. Cuando hablo de no humanos me hago referencia a cualquier dispositivo, objeto, en este caso objetos tecnológicos, ¿no? Computadoras, celulares, etc. Esto implica que en lugar de considerar al usuario en un extremo de la interacción y la interfaz, en el otro, como es muy común, como podemos ver en esta diapositiva, los usuarios se consideran agentes que interactúan con objetos y otros agentes a través de la interfaz. Estas son ideas de Zacarías y Valente de Oliveira, donde en lugar de tener tenerlos separados, ¿no? Como yo humano aquí parado, la computadora ahí, estamos teniendo, por ejemplo, ahorita mismo estamos teniendo una videollamada donde yo represento o sea, el dispositivo es parte de mí, ¿no? Yo soy un agente y ustedes son otra parte, otro agente dentro de esta red. Aquí nosotros, el enfoque se gira hacia la relación de externa, ¿no?
más que a la interna, ¿no? Entonces, aquí esto puede pasar a ser como intrínseco, ¿no? O sea, la agencia se define, y voy a avanzar un poquito con esto, como estar en acción o ejerciendo poder. En este campo del que estoy hablando, los agentes se definen como autoconscientes, autónomos y entidades con propósito. La agencia naturalmente recae sobre los usuarios, pasando los atributos a esta interfase, a la computadora, al instrumento, ¿no? Y, y aquí podemos enmarcar bastante la cuestión de las prótesis, ¿no? Eso entra muy bien dentro de esa parte donde contemplamos que el celular es una extensión, ¿no? Que hasta los instrumentos musicales pueden entenderse como una extensión del cuerpo. Ahora, dando una vuelta a lo que más me interesa o nos interesa en este punto, es la música, ¿no? Entonces, cabe mencionar que la música siempre ha sido interactiva, ¿no? O sea, la interacción es parte es inherente a esta disciplina. Sin embargo, ahorita yo estoy hablando en la parte de eh, música generada por computadora, ¿no? Entonces, en el campo de la música, más específicamente la generada por computadora, existen varias conceptualizaciones de interactividad. Algunos autores que tratan estos temas son Rowe, Collins y Jordan, entre otros. Ahorita voy a utilizar una definición de Jordan, ¿no? Entonces, el término música interactiva es comúnmente utilizado para hacer referencia a la música resultante del diálogo entre un músico y un ordenador, ¿no? Esto puede desembocar en resultados muy complejos, inesperados, no lineales y aleatorios, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia que hay respecto a la interacción que normalmente tenemos nosotros como músicos a la hora de hacer música de cámara, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva nosotros podemos ver un usuario o un músico que produce un estímulo, ¿no? Entonces, acá de este lado tenemos el sistema interactivo que tiene una parte de hardware y una parte de software, donde la parte de hardware se encarga de recopilar el estímulo, ¿no? Ya aún no hemos hablado de qué tipo de estímulo, pero un tipo de estímulo, y procesarlo. El software se encarga de eso y nuevamente a producir un estímulo hacia el intérprete humano, ¿no? Entonces, en general, un sistema complejo interactivo musical contempla, este es como lo básico, pero también contempla procesos de retroalimentación dentro del mismo sistema interactivo, que esto puede ser cuestiones de aprendizaje, de ajuste, de modificaciones, ¿no? Entonces, Jordan separa los sistemas interactivos musicales en cómo el sistema percibe estos estímulos, ¿sí? Externos que son procedencia en general de un humano, ¿no? Esto puede ser a través de la manipulación física directa del dispositivo, la percepción del movimiento corporal o cambios fisiológicos y psicológicos. Aquí quiero decir esto, es que no, por ejemplo, ahí yo tengo el ejemplo básico de un micrófono, pero esto puede ser un controlador MIDI o puede ser un sensor o puede ser algún otro tipo de dispositivo nuevo, ¿no? Como los que recopilan datos, ya sea neuronales, que tampoco son tan nuevos, y como de pulso, etc. Entonces, esta es como una segmentación muy práctica, ¿no? Pero siempre sigue acotando la cuestión instrumental, ¿no? O sea, a pesar de que es un sistema interactivo, no se le contempla como un agente, sino como un instrumento, como otra vez una extensión del instrumentista. Entonces, el músico llega a realizar estrategias de control sobre este instrumento en lugar de interpretar datos. Y el instrumento se inclina hacia respuestas más complejas a los estímulos del ejecutante. Esta situación tiende a superar los paradigmas de ejecución nota a nota presente en todos los instrumentos tradicionales, lo que permite a los músicos trabajar a diferentes niveles musicales, o sea que los obliga, entre comillas, a tomar partida en niveles superiores, ya sea compositivos, interpretativos
entre otros, ¿no? Entonces, los sistemas interactivos, aquí tengo una cita, ¿no? Musicales pueden hacer más que transmitir la expresión humana. Pueden ser también responsables de provocar, instigar en el intérprete nuevas ideas y sentimientos a expresar. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que el hacer música con un sistema interactivo, el compositor, el músico, empieza a tomar decisiones a gran escala, dejando los niveles inferiores en las subdivisiones que gusten ustedes tomar, un poquito cargado hacia el sistema interactivo, lo cual le da, como dije, poder, ¿no? Entonces le da cierta agencia en el proceso composicional o musical, ¿no? Entonces, en este aspecto nosotros podríamos decir que estamos reconociendo la autonomía y agencia de un sistema interactivo. Ya, a pesar de que se trata como un instrumento, como una extensión, sí tiene una agencia dentro del proceso, ¿no? No es simplemente pasivo, ¿no? Tiene un rol activo dentro de la obra, ¿no? Entonces, aquí yo voy a hablar ahora de la cognición y la inteligencia artificial. Como vemos, ya hablamos de autonomía, ya hablamos de una especie de proceso de aprendizaje, pero en el campo de la psicología cognitiva y la inteligencia artificial, autores como Craig definen que un agente racional, o sea, un agente basado en conocimiento, debe ser capaz de convertir un estímulo externo a una representación interna, traducir y manejar, ¿no?, esta información, ya sea data MIDI, una serie de números, como el Big Data en general, ¿no? Entonces, esta representación debe ser manipulada por un proceso cognitivo que derive en las representaciones internas, las cuales desembocan en una acción determinada. Entonces, aquí yo pongo el caso muy un poco simple, ¿no?, de una red neuronal, ¿no?, que se necesitan que los datos entren de alguna manera, ¿no?, un ajuste, ¿no?, y después son procesados y dan un output, y en el proceso de entrenamiento estas redes neuronales reajustan sus probabilidades, y eso dentro de esta corriente de la inteligencia artificial y la psicología cognitiva se podría entender como un acto de cognición, de inteligencia, ¿no? No necesariamente similar a la humana, ¿no? Tratando de imitar la parte humana, ¿no? Ahora, según Karen Barat, que es otra autora, la agencia no está alineada con la intencionalidad o la subjetividad humana. Tampoco implica simplemente la resignificación u otro tipo de movimientos específicos dentro de una geometría social del antihumanismo, ¿no? La agencia es una cuestión de acción interna, es una representación, no algo no algo que alguien tenga o que algo tenga, ¿no? La agencia no es un atributo en absoluto, es hacer ser en su interactividad. Dicho esto, es el resultado del dinamismo de fuerzas que interactúan. Entonces, ahora ya no es un atributo que se le da ni a la gente que se contempla como un ser humano, como el dispositivo, o a la idea de dispositivo humano, ¿no? Sino ya es el resultado de agentes interactuando, ¿no? O sea, la agencia es el resultado de la interacción, ¿sí? Entonces, la agencia puede ser entendido que no es una propiedad inherente al humano, y un agente sigue siendo autónomo y sensible al contexto con habilidades cognitivas. Entonces, aquí se enlaza con la cuestión de la inteligencia artificial, y seguimos teniendo esta dualidad, interacción-agencia. Entonces, la interacción se puede analizar de manera muy general con resultados de intercambio, de difracción, influencia, imitación e independencia dentro de este ambiente o dentro de este sistema de interacción, ¿sí? O sea, no lo estamos atribuyendo particularmente a uno o dos agentes, sino a la hora de estar expuestos en este espacio temporal, ese tipo de comportamientos son los que se llegan a exhibir, ¿no? Y bueno, ahora sí mi propuesta
es generar esta idea de espacio tecnosocial donde la agencia le pertenece a todos los que pertenecen al espacio, ¿no? Entonces yo tengo aquí en esta figurita una idea de una representación de un sistema, otro sistema y otro agente. Entonces estos agentes interactúan dentro de este espacio, ¿no? Como les digo, yo sigo lleno de preguntas. Una que más está dando vueltas ahorita es cómo se van a relacionar, o sea, qué resultados de interacción van a surgir una vez que no es un atributo ya tanto dado a la red neuronal o dado al usuario o al ejecutante, ¿no? Y bueno, la idea de este sistema de este extremo del lado derecho, pues sería básicamente la parte que captura el estímulo, ¿no? Que pase por una red neuronal o un algoritmo de inteligencia artificial y este reproduzca un estímulo. También, si se dan cuenta, he estado hablando de cómo el sistema interactivo absorbe información, ¿no? Absorbe un estímulo y responde, pero no me he dado a la tarea o todavía no he investigado más respecto a qué pasa si cuál es el carácter cognitivo de este estímulo, ¿no? O sea, sí se reajusta el sistema, pero cómo responde y nosotros cómo respondemos a la respuesta. Si es suficiente la respuesta musical, ¿no? El evento sonoro, o hay algún otro estímulo que nosotros debemos recibir. Y como les digo, sigo en esa fase y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Gerardo. Quería por favor invitar a todos los participantes de la mesa a hacer alguna pregunta si quieren. Tenemos una pregunta por parte de Renzo Filinich y por parte de Camilo Ortiz. Les recuerdo que también habrá otro espacio de preguntas al final, por si no alcanzamos a ponerlas en este momento. Adelante, Renzo, por favor. Muchas gracias, Pablo. Sí, respecto a a lo presentado por Gerardo, yo te recomiendo, Gerardo, hay un punto ahí de flexión respecto a tus preguntas que te estás haciendo para tu investigación, tiene que ver con el campo informacional como tal. Obviamente las máquinas manejan información y por ende también nosotros manejamos información, todo se despliega desde el campo informacional. Hay un autor que te puede servir mucho que se llama Gilbert Simondon, en un libro que se llama La individuación, y justamente él hace justamente esa operación de decir de que lo informacional despliega justamente nociones de interacción, acción con el medio asociado, que viene a ser un medio asociado, que son los objetos técnicos como tal. Entonces, en ese sentido, la acción, energía, ¿no? De humana, porque nosotros lo que hacemos es convertir información en energía, la interactuamos justamente con los objetos técnicos que entienden información. Y en ese caso te recomiendo también quitar el campo de la representación como tal, porque las computadoras, las máquinas no generan representación, solamente entienden la información a una operación dada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la representación quedaría anulada totalmente en una interacción de la máquina. Aún no tenemos máquinas que puedan generar, obviamente, un imaginario, ¿no? Como lo humano. O a menos que lo estés tomando justamente desde el campo de lo cultural, llevado hacia la máquina como tal, ¿no? Y claro, ahí cambiaría la cosa. ¿Cómo lo cultural puede ser entendido por una máquina, ¿no? Siendo la máquina, obviamente, algo que no tiene representación semántica, semiótica, no entendiéndolo justamente, ¿no? Eso es un poco, y qué bueno saber que estamos un poco en sintonía. También estoy en esa misma búsqueda que tú. Muchas gracias, Renzo. Adelante, Camilo, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Quería preguntarte en qué fase se encuentra pues la búsqueda en la que estás y qué programa o qué es lo que utiliza la máquina para hacer este proceso o cuál es lo que tú estás usando para que la máquina haga este proceso de regresar la información y todo lo que nos hablaste. Muchas gracias por exponernos. Muy interesante me pareció. Gracias. Hola, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. La fase es beta, así, o sea, completamente inicial, pero se contempla y ya he hecho algunos experimentos en Python y en SuperCollider. Lo que quiero hacer es que
toda la parte dura de procesamiento de datos, de información, va a ser en Python, y la cuestión de síntesis y sonido va a ser llevada por SuperCollider, ¿no? Ya he tenido algunos ejercicios y piezas que utilizan esta cuestión de memoria, ¿no? Esta cuestión de reajuste, pero no a un nivel de descenso estocástico y eso, ¿no? O sea, son implementaciones un poco más sencillas, pero sí son piezas que van cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces, no sé si respondes a tu pregunta, pero sí, básicamente inteligencia artificial, la parte de Python y la parte de síntesis y demás, SuperCollider. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, entonces vamos a pasar a la tercera presentación. En este momento vamos a tener la presentación de Renzo Filinich, perdón, de quien leeré una breve semblanza. Renzo es artista medial e investigador, doctorando en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad en la Universidad de Valparaíso. Magíster en artes mediales de la Universidad de Chile. Es también investigador en cultura tecnológica y estética y actualmente trabaja en el Centro de Estudios de la Interfaz como investigador de la Universidad de Valparaíso y como investigador asociado del Research Network for Philosophy and Technology, Kederike Yuk Hui. El nombre de la presentación de Renzo es El oído extendido, cuando la ciudad se transfigura con las tecnologías digitales. Muchas gracias y adelante, Renzo. Muchas gracias, Pablo. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. El encuentro lo he estado siguiendo estos días. Ha sido muy, muy interesante el poder tener estas búsquedas justamente respecto a de qué manera nos relacionamos desde el campo cultural, en este caso musical, obviamente con los artefactos tecnológicos, instrumentos también. Ayer estaba en una charla sobre artefactos e instrumentos que estuvo muy interesante también. En ese sentido, bueno, este es un texto que escribí hace poco, que salió publicado en el Filia de la Universidad de las Artes de Ecuador, hace un par de semanas atrás, donde estuvo Freddy Vallejos ahí en la edición de este texto, así que me da un agrado poder hablar un poco sobre él. Este texto y la presentación de hoy, bueno, traje un pequeño lectura para hacer un poco más expedita también el tema del tiempo. Tiene como objetivo, obviamente, determinar en qué medida las nuevas tecnologías son capaces de generar nuevos procesos de individuación, luego me referiré a qué me refiero con individuación, relacional, nuevas prácticas artísticas y nuevos modos técnicos, sociales, en el campo latinoamericano, ¿no? En el cual estamos inmersos. Y del mismo modo como la ciudad y sus prácticas sonoras son transfiguradas en estas plataformas de recepción y circulación de la información. Ahí lo informacional, ahí también voy a referir un poco a qué me refiero con informacional como tal, que un poco lo que también iba a la pregunta del colega. De este modo se entrega una mirada reflexiva en cómo los procesos creativos y de recepción de los mismos se ven modificados a partir de una constante condición tecnológica que nos ha llevado a emigrar desde lo material entendido obviamente desde una agencia tangible, ¿no? Hasta las relaciones creativas y sociales de una cultura o ciudad en línea. Esto implica que todas las interacciones que se realizan a través de estas plataformas pasan necesariamente por el tratamiento de interfaces. También me voy a referir más adelante a lo que me refiero con interfaces como tal, ¿no? Puesto que son ellas quienes procesan la información que circula y en ese sentido nos llevan a una modulación estética de estos espacios relacionales y operativos. Entonces, planteando aquello, me voy a tres aristas frente a esto, ¿no? Una es el arte, otra es las comunidades digitales, identidades como tal, que se generan dentro de estas comunidades digitales, y las colectividades y procesos creativos en esta triangulación, ¿no? Y me voy a una frase, mejor dicho, a una cita de Bernard Stiegler, un filósofo de la técnica que falleció hace un año atrás, un texto que se llama La historia simbólica, la catástrofe de lo sensible. Él se pregunta, ¿qué es un artista? ¿Qué es un artista hoy en día? ¿No? Surge una pregunta, ¿a qué podemos llamar un artista hoy? Frente justamente a este cambio tecnológico ¿no? en el cual estamos inmersos hoy en día, ¿no? ¿Qué podría ser un artista hoy? Y cómo su relación justamente en la noción de arte, en estas relaciones con lo tecnológico y con la tecnología, ¿no? ¿Podría ser un artista alguien que pinte hoy un cuadro, un lienzo, a lo que puede hacer alguien justamente con el código hoy en día? ¿Puede haber alguna equivalencia en ello, en el tema de relaciones entre
el imaginario, lo simbólico, y el aspecto creativo, el proceso, y luego el resultado de ese proceso justamente frente a quienes van a ver esa obra de arte, en este sentido cualquier pieza sonora, interactiva. Y Stigler nos dice, un artista es una figura ejemplar de individuación, entendida como un proceso de individuación psíquica colectiva, donde un yo está solo dentro de un nosotros. ¿Qué quiere decir esta frase? La individuación, tanto para Simondon como para Stigler, es que realmente nosotros como individuos nunca tenemos una finalización. La finalización no existe como tal. En ese sentido, el individuo siempre está en fases. Nosotros, individuos, tenemos fases de constitución en tanto nuestra relación con el medio. Yo, hablando ahora en este momento, tengo una construcción con ustedes frente a la pantalla, frente a lo que estoy diciendo. Por ende, mi individuación, o yo como individuo, estoy en una constante renovación en estas fases constitutivas. Y en ese sentido, entender el arte y entender también a los individuos en estas prácticas artísticas tienen justamente esa relación de entendernos como fases. Fases que se van construyendo, se van constituyendo justamente en estas codependencias relacionales entre lo tecnológico y lo orgánico y lo vivo que somos nosotros, ¿no? Y en estas construcciones también simbólicas, de imaginarios, también que tienen que ver con la información, pero una información cultural, ¿no? No una información que luego es traspasada a la información de la máquina. Luego nos dice Stigler, dice, y donde un nosotros está constituido al mismo tiempo por el potencial saturado y tenso por el fondo preindividual que supone. ¿Qué quiere decir ahí Stigler en ese sentido? ¿Qué es el nosotros? El nosotros, obviamente, Stigler aquí quiere mencionar justamente que el nosotros tiene que ver la entidad tanto humana como la no humana, ¿no? Hace un momento el colega habló un poco también sobre esta agencia de entre lo humano y no humano, ¿no? de Latour. Pero bueno, lo que menciona aquí Stigler, a diferencia de Latour, es que justamente Stigler era de la constitución de un nosotros tecnológico, en la que él llama lo organológico, una organología, en la cual él dice lo humano, lo vivo, nosotros como especie, ya estamos constituidos obviamente con una entidad técnica, tecnológica de nuestra evolución, ¿no? Desde aquella prehistoria en la cual inventamos el hacha, inventamos justamente todos los instrumentos que fueron para la cacería, hasta los computadores, hasta las naves espaciales, ¿no? 2001, ¿no? Dice en el espacio, en la cual está nuestro antepasado justamente con la madera, con el palo, para la casa, y en la cual al tirarla nuevamente al cielo justamente se transforma en una nave espacial. Justamente ese viene un buen resumen de ese nosotros que justamente habla Stigler en este nosotros que quiere interpelar justamente a una constitución ya no necesariamente solo humana. Y entender justamente una reivindicación justamente en entendernos qué es lo humano hoy en día también, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué es lo humano hoy en día también frente a nuestra co-constitución tecnológica, ¿no? Y el preindividual, Stigler quiere decir que lo preindividual, tanto para Simondon, es justamente esta energía potencial interna que llevamos nosotros, que tiene que ver con tal vez lo creativo, justamente con la parte en la cual la invención, la inventivo, lo que nos pueda justamente gatillar aquella relación entre humano y no humano, ¿no? Eso que aún está permaneciendo ahí y que está a punto de explotar en esta constitución entre la interacción cuerpo, agencias vivas, no vivas, etcétera, ¿no? Entonces él dice, está constituido al mismo tiempo por el potencial saturado y tenso por el fondo preindividual que supone, y es un operador de transindividuación del preindividual disponible, que eran las obras, es decir, los artefactos. ¿Qué quiere decir con transindividuarnos? Bueno, al individuarnos, al yo individuarme justamente en este momento, con la máquina, con la pantalla, también me transindividuo con ustedes al momento de estar explayando lo que estoy mencionando. Entonces mi individuo, en estas fases constitutivas, también se despliegan a ser otro tipo de individuos, ¿no? Soy individuo también en la relación que emerge hoy en día con ustedes al hablar en este momento, al después reseccionar las preguntas. Por lo tanto, mi individuo, Renzo, tiende a ser un Renzo que también se va a individuar con otro tipo de individuos que es Pablo, o puede ser también los otros colegas anteriores en esta constitución. Es un punto de vista también un poco spinociano, respecto a que Spinoza también mencionaban que nosotros no somos unos seres constituidos como tal, con un cerramiento, somos seres metaestables, en constante transformación, ¿cierto? Y justamente lo que Stigler remarca es que esta constitución no solo es viva, sino también tiene que ver con artefactos al momento de nosotros construirlas, y al momento también de relacionarnos con ellas, ¿no?
Y después dice que típicamente abren el futuro como singularidad determinada mediante un acceso a lo reprimido que concibe el poder del alma noética como su posibilidad. Bueno, aquí Stirler apela un poco también a esta cuestión que es lo intuitivo, ¿no? Lo interno, lo noético, que es el alma aristotélica, ¿no? En la posibilidad de esa actualización, ¿no? Una actualización del alma frente justamente en esta co-constitución con el artefacto, con el instrumento, con la máquina y con obviamente todo lo que nos rodea con el medio, ¿no? A lo que Simondon llamaba el milieu, un medio asociado, ¿no? Que bueno, después en las preguntas puedo obviamente fundamentar un poco más eso, ¿no? Que es por irregularidad de pasar a los actos, ¿no? Aquí un poco el colega anterior hablaba de Karen Barat, ¿no? Sobre el realismo agencial, cómo agenciarnos también un poco en ese sentido, pasar un acto frente a una co-constitución no dependiente, sino una constitución que tiene que ver con una relación intrínseca entre el aparato tecnológico y lo humano, ¿no? Mis lentes, por ejemplo, pasan algo conmigo al momento de yo estar leyendo, al momento de yo estar también interactuando aquí, ver la pantalla. Entonces el lente en sí mismo pasa un acto no solo como Renzo, sino también un Renzo co-constituido con un objeto técnico como tal, ¿no? Y el objeto técnico es objeto técnico en ese sentido en el cual coemerge con los individuos vivos. Un objeto técnico debe entenderse justamente en esta coemergencia con lo vivo y con la individuación justamente entre lo vivo y el objeto técnico como tal, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, el objetivo principal es determinar justamente en qué medida las nuevas tecnologías son capaces de generar justamente estos nuevos procesos de individuación relacional, nuevas prácticas artísticas y nuevos modos tecnosociales en este campo de la música, en este sentido, ¿no? Entonces, en primer lugar, es explorar cómo surge esta diferencia entre dos sistemas abiertos, ¿no? Simondon entendía justamente el sistema abierto, el objeto técnico y lo vivo también, una máquina y un ser humano en el mismo entorno, y cómo comienza un intercambio de información como tal. Ya me referí a la información hace un momento atrás, ¿no? Y segundo, por supuesto, cómo se integran en las relaciones emergentes y en la información emergente, orientando así su respectivo proceso de individuación, por lo que normalmente llamamos una acción creativa, ¿no? La noción de creatividad relacional en ese sentido se observa de la siguiente forma. Un agente, en relación con otros agentes, sean vivos y no vivos en este caso, se considera creativo si es capaz de integrar en su funcionamiento nuevos estímulos, previamente imprevistos, obviamente, y provenientes de otros agentes o medio ambiente, el medio asociado, como mencioné hace un momento atrás, y relacionarlos y de forma unificada y coherente con otros estímulos del mismo tipo mediante su propia reacción no del todo determinada. No obstante, esta respuesta debe ser coherente con su historial de reacciones y resonar tanto internamente como con los objetos o agentes circundantes. Ahora, este gráfico que vemos aquí en pantalla nos plantea justamente ambos campos, ¿no? Uno de la cultura y uno justamente que tenga que ver con el alma, lo no ético, que es lo cósmico, lo cultural, lo que viene a ver justamente algo regional, una construcción que viene de un antepasado, etc. Y cómo ambas se relacionan tanto en la naturaleza como en lo tecnológico y cómo nosotros como individuos culturales asociamos naturaleza, medio técnico y lo llevamos justamente al campo de lo creativo, ¿no? En ese sentido, para el filósofo Bernard Stiegler, vuelvo a retomarlo, las tecnologías culturales, simbólicas e informativas son convertidas en un medio para industrializar la formación del deseo al servicio de la producción, que hoy en día, bueno, lo vemos, lo observamos con consecuencias un poco, no podría decirle como de saturación informacional, etcétera, ¿no? Que justamente repercuten en nuestra propia individuación psíquico-colectiva como individuos, ¿no? En estos términos de medios, proporcionar una lente a la cual concebir las máquinas como configuraciones filosóficas de cultura, tecnología, estética y trabajo. En ese sentido, debemos observar que tanto la animación como la automatización ilustran cómo funciona un medio técnico hoy en día, como concepto teórico y subjetivo, y de este modo ayudan a diferenciar una máquina como término mediático de tecnología. Máquina denota una herramienta y las derivaciones indican de diversas formas, medios o estrategias, maquinaciones, ¿no? En ese sentido, habilidades, instrumentos de poder o trucos. Mientras que la tecnología implementa el conocimiento científico, las máquinas están específicamente vinculadas al trabajo, ¿no? Intermando a Marx en ese sentido también, ¿no? La animación, entonces, en esta perspectiva, se refiere a la ontología de la máquina y la capacidad de poner la materia en movimiento, entendiendo materia en movimiento también a nosotros mismos, ¿no?
y ya sea por un medio de un mecanismo o una ilusión. Es así que debemos preguntarnos, ¿cuál es la relación entre el arte y la tecnología hoy en día, ¿no? Para los griegos, tecné significa tanto arte como técnica. En ese sentido, su origen tiene la función de revelar al ser de su ocultamiento, para permitir que la esencia humana, o Dasein, como decía Heidegger, lo experimente. Hoy en día la discusión sobre arte y tecnología se han vuelto cada vez más comunes. Pero ¿qué significa el y aquí? ¿Qué significa el arte y tecnología? El I. ¿Dónde ponemos el I en este sentido, no? Pensarlo aquí significa proporcionarle una nueva lectura que tiene el poder de transformador y que nos permita reflexionar sobre nuestra situación actual e ir más allá para imaginar aperturas radicales. Es así que resulta menester centrarse en el cuestionamiento del papel del arte en vista de las limitaciones del orgánico y la evolución de la inteligencia de la máquina hoy en día. Tengamos claridad que la máquina se desarrolla mucho más rápido que lo humano en su inteligencia, ¿no? Nosotros tomamos mucho más tiempo en poder cambiar que una máquina. La máquina se amolda mucho más rápido en la inteligencia artificial. Sin embargo, estos sistemas sociotecnológicos son menos un hecho que una invención a través del cual pueden surgir culturas digitales profundamente arraigadas en formas tecnológicas de cooperación. Y bueno, y esto justamente va al tema de nuestra relación con la máquina, ¿no? El proceso de creatividad con objetos técnicos es un proceso de sentir, creación y devenir. Así, observando nuestra condición tecnológica actual, ya me refería a eso, a lo que es nuestra condición como humanos actuales, la relación entre lo orgánico y lo organológico es lo que Simondon llamó transductivo. Entonces, cuando podemos considerar que el proceso son agentes artificiales, lo orgánico se constituye originalmente en su propia organicidad por lo organológico y viceversa. Lo organológico está intrínsecamente constituido por la forma orgánica de la vida técnica. Somos seres técnicos, eso nadie lo va a negar. En otras palabras, en esta relación entre sistemas naturales y sistemas artificiales, no se puede pensar lo orgánico sin lo organológico y viceversa. Hoy en día es imposible separar lo humano de lo técnico y lo tecnológico, o separar justamente, decir que la máquina es una instrumentalización y sirve para un fin específico. Eso justamente es una cuestión que trae consecuencias no buenas en justamente estas relaciones entre nosotros y la tecnológico, ¿no? Trae justamente eso, lo que llamaba Marx, el hecho de la alienación, una alienación como tal, ¿no? Alienarnos en ese sentido. Dicho esto, no negamos que existen diferencias significativas entre seres vivos y no vivos. De hecho, una descripción de cómo se articulan todas estas diferencias entre la interacción mutua está más allá del alcance de esta presentación. Es por ello que esta presentación, en primer lugar, explora cómo surgen estas diferencias cuando dos sistemas abiertos, que ya mencioné, ¿no? Y un sistema natural, en un mismo entorno, inician un intercambio de información, y segundo, cómo se integran las relaciones emergentes y la información como un campo de acción, como mencioné anteriormente, ¿no? En consecuencia, la teórica del arte y nuevos medios, Anna Munster propone centrarse en la transmaterialidad, lo transmaterial como tal, ¿no? Que ella nos dice, como materia en movimiento, materia en relaciones de fuerzas, materia como energía. Y ahí la transformación de información como energía, como lo mencioné anteriormente. Para entender la modulación tecnológica del tiempo como impropio del tiempo, al tiempo que conlleva posibilidades de modulaciones que son estéticas y políticas, y ofrecer nuevas posibilidades para la observación material de las señales producidas por las máquinas. ¿A qué me refiero con señal? Que justamente la información devela justamente qué pasa atrás de lo informacional, que viene a ser una señal, una energía, una información de energética, tanto la energía que se traspasa a través del Internet, la energía eléctrica, ¿no? Todo viene a ser una señal también que es una energía que se va transformando y se va modulando por el campo informacional en ese sentido, ¿no? Refiriéndose a Guibert Simondon, Anna Munster esboza la transmaterialidad como un proceso metaestable que precede de forma ontogénica a una individuación material dada. Denota el potencial de convertirse en un material individualizado como resultado de la diferenciación que transforma esta potencialidad en la dirección de una estructuración. Y además nos dice, cito, las relaciones transmateriales entonces son tanto las metaestables, virtuales de pura diferencia, como las procesuales actualizantes de un ensamblaje de materialidad singular. Voy a terminar pronto, Pablo. Gracias. Sí. En otras palabras, al situar las energías señaléticas o la señal como una relación ontológica, a partir de la cual se actualizan los procesos de individuación, nuevamente menciono eso, o las conjunciones maquínicas, como menciona Guattari también,
El problema de los regímenes semióticos significativos se presenta no solo como una fase particular de las emulaciones materiales energéticas. Para terminar, inseparable de estos acoplamientos y descoplamientos también que tenemos hoy en día, dentro de los ensamblajes postmediáticos de creador, receptor y medios, ¿no? Son las vías efectivas de resonancias corporales a las que me refiero. Además, no es porque Simondon tematice la técnica por lo que pierde el carácter del carácter fundamental de lo vivo como tal. Por el contrario, tematizar la técnica es esencialmente tematizar la vida hoy en día, ¿no? Las tecnologías son imaginación, son invención, esquematismo, etc. Y en última instancia, la imaginación es una individuación vital. La imaginación en sí es el proceso mismo a través del cual los organismos vivos se dan cuenta de su propia normatividad, es decir, crean sus propias normas y valores y se extienden a los mundos elegidos. Luego, bueno, llamamos un poco eso el tema de la agencia, ¿no? Las tecnologías no son más que vida, movimiento vital y humano fijado en el ámbito de los procesos operativos materiales e informativos. Y la normatividad técnica continúa la normatividad vital, hoy en día, más que nunca. Y la tecnología no solo mejora las capacidades de los organismos, más bien encarna sus poderes imaginativos y activos. La tecnología no solo mejora las capacidades de los organismos, más bien encarna sus poderes imaginativos y activos en este sentido, en que Stigler piensa que las representaciones externas y la técnica como formas para que los organismos se relacionen consigo mismos y logren sus propias funciones cognitivas, como la memoria y lo creativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renzo. Miren, pasamos en este momento, por favor, a preguntas que quieran hacer ustedes. Les repito, si quieren prender su cámara y hacer la pregunta verbalmente, esto es posible en este momento. Si no, pueden, por favor, escribirlas en el chat de esta sesión y las comunicaremos al ponente que les interese dialogar. Por una parte, yo tenía una pequeña pregunta para Gerardo. Como estamos hablando del tema de interactividad, esta palabra tiene ya una historia en la tecnología de medios, ¿sí? Aquí me pregunto si lo que estás de alguna manera planteando no terminaría siendo una encarnación más de la prueba de Turing, porque bueno, el sistema va a responder y vas a calificarlo como interactivo en la medida de que, en la medida que te corresponda a una expectativa humana que te permita reaccionar y relacionarte con ella de ese modo. Hola, sí. De hecho, esto conecta mucho con lo que, lo que estaba hablando Renzo cuando hizo su participación, que no alcancé a... se me saltó ahí comentarle, ¿no? Sí, sí va agarrado de la mano de la cuestión de lo de Turing, pero más que nada recordemos que, bueno, que los desarrollos de la inteligencia artificial ya no están directamente ahorita, ¿no? Relacionados con la emulación de la inteligencia humana, ¿no? O sea, sí está la parte de esto de Turing y que pase la prueba, el algoritmo y todo lo que sea, pero ya no se busca la emulación de una inteligencia humana porque ya nos dimos cuenta que también la inteligencia humana tiene sus fallas, ¿no? Se busca... Vaya. Y ¿no? vaya que... Y es muy, o sea, la parte cognitiva humana es muy compleja y ya se dieron cuenta que no va por ahí, ¿no? O sea, son esfuerzos muy grandes que podrían no llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, dentro de lo que yo opino es, recuerden, o sea, como lo que decíamos, Renzo, ¿no? Una máquina aprende mucho más rápido, ¿no? Evoluciona y cambia mucho más rápido que uno como especie, ¿no? Como lo que va aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto le toma a una inteligencia artificial a reconocer melodías mayores o menores, ¿no? Con índice, con un porcentaje alto, ¿no? No queremos que sea perfecta, no queremos que lo haga siempre, simplemente que lo haga un poquito mejor que nosotros en un tiempo corto, ¿no? Entonces, yo hasta ahorita en este punto, no sé si Renzo tenga también un comentario respecto a esto, pero uno es reconocer la actividad cognitiva eh, específica de la computadora, ¿no? Como eh, propiedad suya, ¿no? O sea, no similar o no un intento de inteligencia humana, sino la que posee
la máquina, ¿no? Y, respecto a las representaciones internas, que era lo que decía Renzo, o sea, era como cómo funciona un agente inteligente, ¿no? Las representaciones internas no serían representaciones visuales ni como esta cuestión del imaginario, sino cómo opera un agente inteligente desde la perspectiva de la psicología cognitiva, enmarcada en la inteligencia artificial, ¿no? Que es como el diseño y el procesamiento de los datos. Sí, iba más por ahí, Renzo, sí, no tanto por lo imaginario, lo cultural y todo eso, ¿no? Renzo. Sí, gracias, Pablo. Sí, ese tema de Turing también, claro, es muy interesante, Gerardo, también en el punto en que para la máquina universal de Turing también era un humano con lápiz y papel, ¿no? Justamente la máquina universal Turing justamente seguir reglas. Y ahí Turing dejó obviamente clarísimo que un humano con lápiz y papel, bueno, seguía totalmente la máquina universal, ¿no? Y ahí Charles Turing sacaron ahí el paper. Y ahí justamente surge la pregunta que te haces, Gerardo, el tema de la intuición, lo intuitivo, que justamente mencioné lo que Stirler llamaba lo no ético, ¿no? Que sería interesante una máquina que intuya, ¿no? ¿Qué es intuir también hoy en día, ¿no? ¿Cómo podemos llevar, a qué sentido podemos llevar hoy en día la intuición, ¿no? En el sentido técnico también, ¿no? Porque justamente la técnica antes se relacionaba mucho con lo que era la metis que significa justamente con esa capacidad de poder saldar cosas, ¿no? De poder como resolver rápidamente, pero hoy en día, al tener mucha delegación también junto a lo tecnológico, esa metis o ese tipo de intuición se está dejando un poco de lado frente también a lo predictivo, ¿no? Predecir está un poco también como dejando de lado lo intuitivo, ¿no? Hoy en día es preguntarnos también si el humano intuye más o predice más también, ¿no? Enfrente a esta relación también con la tecnología también, que también nosotros nos está, ¿no? Nos está transformando. Estamos hoy en día como intuyendo más o estamos prediciendo más también, porque justamente este cambio tecnológico ha hecho que nosotros también hagamos este giro también cognitivo, ¿no? De relaciones también frente a las cosas que van sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Y claro, y bueno, ahí surge la pregunta en decir, bueno, ¿qué es intuir en el humano hoy en día, ¿no? ¿De qué manera estamos intuyendo? ¿Estamos yendo como intuíamos hace 200 años atrás? ¿Qué es la intuición, no? ¿Qué nos queda de eso también un poco, ¿no? Lo creativo, sobre todo en lo tecnológico, que es la mesa de hoy, ¿no? ¿En qué manera justo esa relación entre intuición, tecnología, predicción, viene a jugar en esta negociación mutua, ¿no? En generar una obra, ¿no? Una obra con algoritmos o inteligencia artificial como tal, ¿no? Y qué es la inteligencia en ese sentido también. Aquí llamamos inteligencia artificial. ¿No sería el humano también una especie de inteligencia artificial también ya? Si todos lo exteriorizamos también de alguna forma. Me pregunto, surgen esas dudas también. ¿Qué me hago yo también dentro de mí? Excelente. Sí, perdón, Miguel. Sí, yo creo también, o sea, yo lo abordé un poco desde con antecedentes de Tudor y de Duchamp, Cage, en el sentido de que la nueva música, por ejemplo, dice Adorno, en el libro de la filosofía de la nueva música, que el material sonoro, de alguna forma, se compromete más a la dominación. Si pensamos en teorías de cibernéticas, por ejemplo, cuando hablamos de la diferencia entre una máquina y un humano, se habla de que la máquina es trivial, o sea, la máquina precisamente no puede intuir, no puede como hacer cierto tipo de, digamos, su inteligencia no puede ser, la humana, ¿no? Ahí yo trabajaría mucho en el sentido de que estos colaboradores o estas extensiones de lo humano o de la creación sonora o para herramientas para la creación sonora difícilmente pueden realmente alcanzar este estado de uno a uno. O sea, al final de cuentas, por mucho que nosotros desarrollemos una inteligencia, siempre al darle, digamos, el algoritmo al que le diseñemos, ya sea este backpropagation o algún tipo de, va a ser por repetición de patrones, o sea, la predictibilidad va a estar dada por la repetición o por la emulación de estos patrones. En cambio, lo que va, yo creo, a avanzar en la música, al menos de la que trabajan Cage y Tudor, es precisamente buscar nuevos sonidos, nuevas formas, y en ese sentido ya la preocupación ya no es tanto en cuanto a la virtud de que sea capaz de reconocer esos patrones, emular esos patrones, ¿no? De tocar una nota o de ser fiel a la idea que nosotros le dimos.
Entonces, en ese sentido, yo creo que Tudor, cuando aborda el sintetizador de red neuronal, va a buscar que esas conexiones que a lo mejor ya no las puede hacer la persona, estas asociaciones simbólicas, por ejemplo, o culturales, las va a tener que seguir haciendo quien diseñe el algoritmo o quien haga la programación de aprendizaje, considero. Insistir mucho en que al final, como que desde un inicio, digamos, la teoría de la cibernética se definió ya sea por el test de Turing o por otras líneas, que el ser humano no es un, no puede ser no, mejor dicho, no puede ser una metáfora, una analogía que es una máquina, ¿no? O sea, no podemos pensar que todo el tiempo estamos resolviendo a partir de estímulos y de reacciones, ¿no? Que hay todo un bagaje que puede ser biológico, que puede ser constructivo de lo neurológico, pero que al final de cuentas hay un código que que va a ser muy difícil de representar o de emular. En ese sentido, yo considero que siempre va a estar la máquina dada por lo que vaya operando la mano del programador, ¿no? De acuerdo. Perdón, al público de nuestra mesa, ¿hay alguna pregunta que haya quedado, quisieran plantear? Bueno, yo tenía un comentario o pregunta. Aquí salió el espinoso y delicado tema de los límites de la inteligencia artificial, pero también algo que se relaciona muy estrechamente, que es la manera en que nosotros estamos aprendiendo a considerar nuestra propia capacidad inteligente, ¿sí? Creo que en ese sentido, pues todos somos ya hijos de la sociedad industrial, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de discusiones siempre me recuerda a una historia que leí alguna vez de Stanislav Lem, que probablemente ustedes conozcan, que habla precisamente sobre la creación artificial. Dice, el problema que tenemos es que va a resultar que son demasiado buenas y van a ser demasiado buenas en ciertas cosas. Y creo que lo estamos viendo en lo que llaman ahora inteligencia artificial, que básicamente son estas gigantescas redes neuronales con capacidades de detección de patrones que superan la capacidad humana en ciertas cosas, ¿no? Y sin embargo queda el espinoso tema de, bueno, la máquina tiene intención, la máquina tiene intuición, la máquina tiene, bueno, voluntad, ¿no? Y creo que lo que termina pasando también es que tenemos encima toda una cultura de susto alrededor de estas cosas. En el momento que la máquina le ganó a los campeones internacionales de ajedrez, empezamos como a distanciarnos un poco para decir que el ajedrez quizá no era tan complicado, ¿no? En el momento que alguien, una computadora, una red neuronal, completa la 10ª sinfonía de Beethoven, pues resulta, pues por lo pronto cuestionante para los que nos dedicamos a hacer música, ¿sí? La cuestión es, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, y sobre todo, ¿qué opinan ustedes? O sea, hasta dónde vamos a poder establecer una nueva relación? ¿Hasta dónde vale la pena establecer una nueva relación? ¿Y hasta qué punto nosotros podemos cuestionarnos sobre si la propia evaluación que hacemos de nosotros mismos y nuestras propias expectativas merecen ser pues, rehechas, ¿no? No sé, díganme, bueno, Renzo, Miguel, Gerardo, alguien Sí, más. Pablo, sí, totalmente, esas preguntas son preguntas totalmente válidas y totalmente necesarias, yo creo, ¿no? Hoy en día, sobre todo, saliendo de una pandemia de casi 2 años, obviamente es justamente necesario hacerse qué situación estamos hoy, ¿no? Tanto desde todos los campos, ¿no? Campos disciplinares, ¿no? Tanto el campo disciplinar de las artes, como de las humanidades o las científicas también, ¿no? Es como también hoy en día es preguntarse también, cuestionar un poco los científicos realmente nos entregó algún conocimiento de una manera en que era así, ¿no? Esta era la forma de generar conocimiento justamente, o existen otras maneras justamente de conocer, ¿no? Y de alguna manera también la inteligencia artificial también enseña otras maneras de conocer, ¿no? Que nos alejaba un poco a ese saber con esa facilidad o esa rapidez, ¿no? Que escapa obviamente de nuestra temporalidad, ¿no?
Y a mí me gustaría recomendar, obviamente, un texto aquí que es del 58, que es de Simondon, que se llama justamente El modo de existencia de los objetos técnicos, que es una tesis del año 58, en la que Simondon justamente se planteaba estas preguntas en ese tiempo y decía, bueno, la alineación justamente con lo tecnológico es válida porque justamente el campo de lo cultural, que es el diseño o justamente ese temor hacia lo tecnológico, hace que nuestro conocimiento, nuestra mentalidad técnica no sea desarrollada por ende, ¿no? Que lo que hoy llamamos hoy en día caja negrización, ¿no? Tenemos cajas negras, no sabemos qué pasa, el circle bending de alguna forma trató de alguna manera de poder romper aquello, o el movimiento hacker en los 90s. Pero sin embargo, no, el capitalismo de producción de objetos técnicos nos excede en ese sentido. No podemos contra eso, porque obviamente la producción es más, porque Es justamente más, lo que reclaman es justamente el diseño y el cerrar lo tecnológico hacia un diseño predeterminado, y la cual obviamente nos lleva a la obsolescencia que vivimos hoy, y por lo tanto todo lo que surge en el planeta hoy en día también, ¿no? Esto es una repercusión sistémica, obviamente, y como sistema y como tal también tenemos que entendernos nosotros como humanos que formamos en este sistema, ¿no? Este sistema de redes, ¿no? Entre lo tecnológico, la naturaleza, lo cultural que somos nosotros, y obviamente esa relación es justamente las preguntas que te estás haciendo y que son muy necesarias desde todos los campos, como dije, ¿no? Humanidades, científicas y de las artes, ¿no? Y yo creo que el arte justamente lo que hace, lo debería hacer también, es cuestionar justamente esas posiciones, ¿no? El arte, por darnos justamente desde el arte esas libertades que tenemos de poder cuestionar y generar estas preguntas, ¿no? De relaciones de estos campos, ¿no? Es un poco... Muy bien, muchas gracias. Digo, Miguel, sí, yo por eso planteaba la idea del enroque, precisamente porque ya sí creo que es otra relación la que va a ser la del autor o el creador y el intérprete. O sea, ya la computadora no es la que va a hacer los cálculos como la pianola, ¿no? Que va a tocar todas las notas a tiempo. Y en ese sentido, por ejemplo, yo estaba recordando, y por eso también lo del ajedrez, cuando Deep Blue pelea o compite contra Kasparov, Kasparov se queda así y lo primero que, digamos, de las primeras cosas que va a decir es que hubo una, digamos que la mano invisible que interviene, exactamente, la jugada 37, ¿no? La mano invisible, pues fue una mente externa de expertos que fue capaz de tomar decisiones a los cálculos inconmensurables que podía hacer la computadora, ¿no? En ese sentido, sí pueden ser estas extensiones, pero ya son sobre todo relaciones distintas, ¿no? Las que yo creo que se van a estar dando. Y otro aspecto es que, por ejemplo, pensemos en la zonificación de datos. Por ejemplo, se está usando mucho que se zonifica el big data, y a partir de que el experto asigna ciertos valores, es capaz de reconocer una irregularidad o algo. Porque la escucha, a diferencia de, digamos, de la vista, es más eficiente en ese sentido. Entonces es una forma también como de conocimiento distinto, ¿no? Que podría o no ser mediada para hacer una experiencia estética, que ahí yo creo que son dos campos que valdría la pena también tocar en algún momento, a lo mejor ya no ahora. Y en esto del circumventing, o lo que yo mencionaba también de Tudor, que abre estos artefactos que son cajas negras para hackearlas. También está el hecho de la democratización de la tecnología, que no es menor. Si pensamos que las prótesis, digo, nosotros tenemos acceso a una prótesis, eh, digamos, de la misma calidad, ¿no? O digamos a un órgano biológico. Pues sí existe el trasplante, pero no, eso no significa que yo tenga acceso a un riñón nuevo o que tenga acceso a un brazo igual de eficientes. El martillo sigue siendo sí, una prótesis, pero hay como todavía esa cuestión a lo mejor de carácter socioeconómico. sí, una cosa que se me estaba ocurriendo y quisiera mencionar esto ya para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo dentro de poco, a reserva de que, por supuesto, alguien más del público quisiera plantear una pregunta. Y yo quería mencionar algo que acabo de ver hace unos días, que fue el hecho de que Laurie Anderson, que seguramente todos ustedes conocen, está en este momento impartiendo las célebres cátedras Norton de poesía en Harvard.
de la manera más capitalista posible. Harvard decidió subir las conferencias un día a la red y las bajaron, ¿sí? Es decir, cada que Laurie Anderson da una conferencia, la suben un día exactamente, 24 horas a la red y la retiran. Quizá como para invitarnos que compremos el paquete de videos, no lo sé, pero el caso es que tuve la suerte de ver una de estas por casualidad. Y dijo Laurie Anderson una cosa que me pareció fascinante, o sea, y que me lleva al hecho de lo que estamos discutiendo, cómo estamos siendo cambiados por la tecnología y quizá no de modo muy positivo, aunque no necesariamente negativo. Y el caso es que dice, bueno, creo que el punto de acción aquí, esto lo digo yo, creo que el punto de acción que podemos tomar es enfocar muy claramente qué es lo que las computadoras hacen mal, tenerlo muy claro, qué es lo que todos nuestros sistemas tecnológicos, no solo las computadoras, no están haciendo o hacen mal. Que hacen mal porque son incapaces, porque no han desarrollado esa cuestión. Hace un momento, Renzo, mencionabas el hecho de que la lógica científica es la que está incorporada en las computadoras o está incorporada en estos sistemas y por lo tanto está incorporada a la producción incesante, al consumo. Bueno, curiosamente lo que hace Laurie Anderson es dice una cosa muy sencilla. Para empezar, las cosas que hacen mal las computadoras, la primera de todas es esta. Sencillamente el saber quedarse callado. Ninguno de nuestros sistemas está hecho para quedarse callado y esperar, o quedarse callado para luego intuir, es quedarse callado para... Entonces, en ese sentido, en la medida que nos estamos manejando nuestra vida alrededor de estas tecnologías, y estas tecnologías nos están invitando a la permanente intervención y a la saturación total, que es a fin de cuentas lo mismo que es el sistema de explotación capitalista o de sociedad de consumo, pues estamos sujetos a ello y si no frenamos esto, al menos tomándonos un tiempo de silencio, me pregunto qué puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, miren, quería aprovechar, mira qué comentarios, quería aprovechar para que invitar a todo nuestro público a que continúe con nosotros, pero ahora en el concierto que continúa después de esta mesa. El enlace lo está poniendo en este momento Hernani en el chat, donde lo pueden ustedes enlazarse al concierto. También invitarlos, perdón, permítanme un momento porque tengo aquí mi apunte, invitarlos a participar en Nemocine, o sea, en las memorias colectivas de este encuentro de transferencias aurales, ¿sí? Y bueno, sin más, y me pregunto si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta que les gustaría que hiciéramos. Si me permites, me gustaría cerrar con una frase, Pablo, que con lo último que dijiste me vino a la mente una frase de un filósofo de la mente que se llama Daniel Dennett, y que él dice, tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías cuasi divinas. Entonces, justamente él se pregunta, en esta temporalidad entre las emociones, las instituciones en las cuales estamos insertos, ¿no? Y las tecnologías que superan justamente aquellas, no hay modo en el cual podamos generar un balance. Y ahí justamente viene una gran pregunta, poder como ver de qué manera poder equilibrarnos. El equilibrio creo que es una clave y es la que justamente deberíamos apuntar, equilibrios desde todos los campos nuevamente. Y gracias nuevamente por este espacio de reflexión. Pablo, y a todos los colegas. Gracias, muchas gracias, Renzo. Oye, una última pregunta. Nos mencionaste este libro del modo de existencia de los objetos técnicos. ¿El autor es? El autor es Gilbert Simondon. Es un libro del año 58, su segunda tesis de doctorado de él. Simondon es un tipo en la cual obviamente su interés justamente en el campo de lo tecnológico, lo técnico y de qué manera era justamente la relación cultural con lo técnico y lo tecnológico y que hoy en día se ha retomado. Porque es relevante hoy, sobre todo. Muchísimas gracias. Bueno, sin más, creo que podemos dar por terminada esta mesa y pues muchísimas gracias a todos ustedes que participaron como ponentes y sobre todo muchísimas gracias al público que nos ha estado escuchando. Gracias. Transferencias Aurales te invita a participar en las memorias colectivas del primer encuentro latinoamericano de música y tecnología.
Durante estos 5 días estará abierto nuestro Mnemosín, una cápsula del tiempo que reúne aquellos sonidos, voces, saberes, imágenes, deseos, consejos y experiencias diversas que responden a la pregunta: ¿qué le queremos compartir a las generaciones presentes y futuras para la construcción de ese entorno de música latinoamericana con el que soñamos? Contar con tu participación hará de estas memorias un acontecimiento comunitario, dinámico y abierto. El acceso al Mnemosín se estará compartiendo durante las actividades del encuentro.